Hola. Bueno, vamos a terminar los dos problemas que nos quedaron del tema uno de la parte de replicación. El problema 10 plantea escribir una molécula de ADN con 15 nucleótidos y una relación de adenina, timina, citosina, guanina de 1,5. Lo primero que tenemos entonces que respetar es esa relación. No importa cuántas adeninas y timinas y citosina y guanina, siempre y cuando cumpla la relación de 1,5. Por lo tanto, uno saca la cuenta y tiene que haber 9 adeninas y timinas y 6 citosinas y guaninas, sin importar el número de adeninas y timinas, de adeninas o de timinas y de citosinas y guaninas. Y escribimos aleatoriamente, respetando esa relación, 15 nucleótidos para formar una hemiélice. El paso siguiente es completar con la hemiélice complementaria, bien, donde hay una timina, una adenina, donde hay una citosina, una guanina y así. Siempre que escribamos una molécula de ADN, lo que tenemos que marcar son los extremos, porque eso nos va a permitir saber cuál es la cadena con sentido, cómo se mueve la polimerasa, cuál es la cadena adelantada y cuál es la cadena retrasada. Por lo tanto, escribimos los extremos: 3', 5', 5', 3'. El punto B dice: utilizando los primeros 5 nucleótidos, construye una horquilla de replicación, ubique el sentido de la cadena, indique cuál es la cadena adelantada, continua, y cuál es la retrasada o discontinua. En esta horquilla lo que vamos a marcar son todas las enzimas involucradas en el proceso de replicación. Entonces, tomamos los 5 primeros nucleótidos, abrimos esa horquilla, y las enzimas que vamos a ubicar son la proteína de iniciación, la proteína ADN polihelicasa, la proteína estabilizadora de hemiélice, ADN girasa, ARN primasa, ADN polimerasa 3, ADN polimerasa 1, ADN ligasa. Bien, la proteína de iniciación la vamos a poner en el punto donde estaba originalmente la cadena de ADN antes de desnaturalizarse parcialmente. Bien, en ese punto es donde comienza la burbuja de replicación a aparecer. Luego vamos a marcar en el punto de inflexión la ADN helicasa, que es la encargada de romper los dobles y triples enlaces para realizar esa desnaturalización. Sobre los bordes de las dos cadenas vamos a marcar la proteína que mantiene separada a la cadena. Un poco más adelante vamos a poner la ADN girasa, que es la encargada de corregir la sobretorsión de la molécula de ADN a medida que la helicasa va abriendo la cadena. Al avanzar la helicasa se genera una sobretorsión, entonces la ADN girasa tiene que cortar la molécula en este sentido para que la sobretorsión se libere y pueda seguir avanzando. Vamos a marcar sobre la cadena adelantada, la de sentido 3'5, el primer primer de ADN, que en realidad lo va a colocar la ARN primasa. ¿Bien? Y ahí está la animación de cómo la ADN polimerasa va a ir poniendo las bases de manera ordenada y por complementariedad sin parar. ¿Bien? Fíjense que la polimerasa sintetiza de 5' a 3' y lee la cadena de 3 a 5. Eso va a ser siempre así. Lo vuelvo a pasar. La primasa coloca el primer primer con un extremo 5' y sintetiza hacia 3' leyendo de 3 a 5. En la otra cadena vamos a ubicar en el mismo sentido otro primer y también va a trabajar en sentido 5', 3', leyendo desde 3' hacia 5'. Acá se va a encontrar con la otra horquilla que forma la burbuja, por lo tanto hay que volver a poner un primer un poco más adelante para que la polimerasa pueda seguir sintetizando. Bien, entonces esto ya nos indica cuál es la cadena adelantada,
cuál es la cadena retrasada, y ya podemos ver los fragmentos de Okazaki. Bueno, por último, va a venir una polimerasa que va a extraer los primers, va a poner las bases que contenían ese primer, pero ahora como cadena de ADN. Bien. Y por último, una ligasa va a unir los fragmentos de Okazaki para que esa cadena retrasada quede en una sola molécula. Bien. Y marcar también los extremos 3' y 5' de la síntesis. Este ejercicio trátenlo de ubicarlo en un papel, en una hoja, marcando todos estos procesos que estuvimos mencionando. Y por último, el problema 11 dice: realice una burbuja de replicación, ubique el sitio de origen de la replicación, el sentido de la cadena, e indique cuál es la cadena adelantada, cuál es la cadena retrasada, los primers de ARN y la ubicación de la girasa. Entonces tenemos una molécula de ADN rudimentaria, marcamos los extremos, 3' y 5', colocamos la proteína de iniciación y en ese punto abrimos la molécula en una burbuja. Bien, prestar atención a que el esquema anterior era una horquilla y esto pasa a ser una burbuja de replicación. La proteína de inicio queda en el centro de la burbuja, ponemos las girasas un poco más adelante y esto nos marca dos horquillas, una a la izquierda, una a la derecha, y siguiendo el sentido que tienen esta molécula de ADN o estos extremos, podemos marcar la cadena adelantada 5', 3', y los fragmentos de Okazaki, que corresponde a la cadena retrasada, y lo mismo hacia el otro lado. Bien, este ejercicio también practíquenlo en la hoja para que nos quede bien claro. Bueno, por último, ubicar dónde estarían los primers de ARN. Siempre hay uno al inicio de la cadena adelantada y uno al inicio de cada fragmento de Okazaki. Con esto finalizamos el teórico práctico del tema 1. Muchas gracias.